Iniciamos este parcial, que es el segundo, con el tema del plan maestro o el presupuesto maestro en nuestra asignatura Contabilidad Administrativa 2. Vamos a hablar de qué es lo que se entiende por el presupuesto maestro. Cuando hablamos de presupuesto maestro estamos hablando de programas, estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de pronósticos, de estimaciones y otros términos que recibe este tema, que nos ayudan a nosotros a visualizar o a diseñar, mejor dicho, el camino, la ruta por el cual vamos nosotros a transitar para llegar a puerto seguro. Es decir, para poder llegar a obtener las metas, los objetivos que nos hemos propuesto. Esta herramienta es importantísima, el presupuesto maestro, ¿verdad? Porque nos ayuda para efectos de planificar y controlar y para poder gestionar, obtener los recursos necesarios que necesita o que va a necesitar la compañía, que va a necesitar la empresa. Para que nosotros podamos iniciar la elaboración de un presupuesto es completamente necesario que tengamos diseñados, ¿verdad?, las metas, los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Sin esto no podemos dar inicio a la elaboración del presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay algo definido, no hay un lugar, no hay a dónde llegar con el presupuesto. Tiene que tener una meta o tiene que tener objetivos para poder, a través del presupuesto, alcanzarlos, ¿verdad? Un presupuesto, ¿cuándo se debe de elaborar? ¿Cuándo se debe de hacer? Bueno, hay diferentes opciones. Por ejemplo, cada periodo comercial o cada periodo económico debe tener su presupuesto. Lógicamente nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que diseñarlo antes, porque el presupuesto se diseña para un futuro que no conocemos. Presupuesto es una palabra compuesta, pre y supuesto, ¿verdad? O sea que nosotros, pre significa antes, supuesto viene de suposiciones. Entonces, si estamos en el año 2020, entonces nosotros vamos a suponer antes qué es lo que puede suceder en el año 2021 y a través de ese supuesto lograr nosotros entonces encaminar esta ruta, este camino del que les he hablado, para poder llegar a alcanzar los objetivos, para poder llegar a alcanzar las metas económicas que nos hemos propuesto. Los presupuestos, por su forma, pueden ser presupuestos fijos o presupuestos flexibles o variables. Cuando hablamos de presupuestos fijos, es que estamos hablando nosotros de la elaboración de un presupuesto que una vez que ya está hecho, no se puede modificar, no se debe modificar. Lógicamente, estos presupuestos nosotros los comparamos con la realidad y vemos entonces la diferencia que tenemos entre lo que nosotros habíamos pronosticado, habíamos proyectado o estimado con lo que ha sucedido en la realidad, y esa diferencia nos va a indicar a nosotros si tenemos que tomar acciones para poder mejorarlo, para poder entender el fenómeno que hizo que no se diera la igualdad de lo plasmado en este presupuesto. Pero lógicamente, si es una diferencia que a nosotros nos conviene, también es necesario estudiar este fenómeno para saber qué fue lo que sucedió, que trascendió a lo mejor, para poder aplicar esto en otros periodos que vienen. El presupuesto flexible o variable, lógicamente, su nombre lo dice, pues son presupuestos que nosotros podemos irlos cambiando, que son flexibles, que pueden ir variando de acuerdo a cómo se va dando la información en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo,
Si nosotros habíamos puesto en el presupuesto que el precio de venta que íbamos a tener para vender el artículo en el año 2021 era de 20 lempiras, y ya llegada a la realidad podemos cambiarlo, y en la realidad nos damos cuenta que el precio no anda por 20 lempiras en lo planificado, porque de acuerdo al mercado es posiblemente que estemos muy altos o que estemos muy bajos. Entonces podemos modificarlo para poder ir haciendo flexible esta planificación, este plan maestro que hemos elaborado. El presupuesto está compuesto por las siguientes fases. Bueno, está integrado por el presupuesto operativo y por el presupuesto financiero. Como ya estamos hablando acá de estas fases, vamos entonces a explicar acerca de cómo se integra este presupuesto. El presupuesto está integrado por todas las actividades operativas dentro de la compañía, y entre ellas tenemos las ventas. Entonces hay que hacer un presupuesto de ventas. Una vez que hemos hecho un presupuesto de ventas, hay que ver la política que utiliza la compañía para vender, si vende al contado o vende al crédito o vende de las dos formas. Si en todo caso de que venda al crédito, pues inmediatamente nos dice esto a nosotros que tenemos que hacer un programa, un plan, una proyección, un presupuesto de las cuentas por cobrar a los clientes, que debemos de hacerlas de acuerdo a las políticas que tiene la compañía. El presupuesto se basa también en las políticas que maneja la compañía, ¿no? Una vez que hemos hecho el presupuesto de las cuentas por cobrar, nos detenemos un poco y pensamos, bueno, pero el presupuesto de venta que hicimos involucra unidades. Si estas unidades las fabricamos o las compramos. En todo caso que nosotros las fabricáramos, supongamos que seamos una fábrica, entonces lógicamente tenemos que fabricar, tenemos que producir estas unidades para poder venderlas. Es así entonces que debemos de hacer nosotros el presupuesto de unidades producidas. Le llamamos presupuesto de producción. Pues una vez que hemos hecho el presupuesto de producción, también pensamos, bueno, pero si para fabricar estas unidades a las cuales llamamos producción, necesitamos materia prima, necesitamos mano de obra directa, necesitamos gastos indirectos de fábrica, llamado también carga fabril. Pues entonces, si vamos a necesitar materia prima, no vamos a esperar que nos caiga del cielo, ni tampoco tener una varita mágica para decir aquí está la materia prima. No, tenemos que hacer un presupuesto de las compras de las materias primas que vamos a tener que hacer, o material directo, que es lo mismo, ¿verdad? Para poder también determinar cuánto vamos a utilizar de este material directo o de esta materia prima en la producción para poder obtener las unidades terminadas. Una vez que hemos ya elaborado el presupuesto de compra de materia prima, nos preguntamos, bueno, pero estas compras las vamos a hacer al crédito o al contado. Insisto, eso depende de la política de la compañía. Supóngase que la podemos hacer de las dos maneras, una parte al contado y otra parte al crédito. Muy bien. Bueno, pero si vamos a hacer compras al crédito, tenemos que planificar entonces cómo le vamos a pagar a nuestros proveedores. Por tanto, debemos de hacer un presupuesto de cuentas por pagar a proveedores, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a pagar a estos proveedores? Una vez que hemos hecho ese presupuesto, recordemos que estamos hablando de la materia prima, pasamos entonces ahora a la mano de obra directa, que es el segundo elemento del costo. Entonces tenemos que saber cuántas personas van a trabajar en la elaboración de este producto, cuántas horas va a utilizar en la elaboración de este producto y cuánto vamos a pagar nosotros cada unidad terminada o cada hora de trabajo. Entonces hacemos un presupuesto que se llama el presupuesto del costo de la mano de obra directa. Ya van los dos elementos, materia prima o material directo y la mano de obra directa. Vamos con el tercer elemento, y el tercer elemento del costo es la carga fabril, que también le llamamos gastos indirectos de fábrica. Pues entonces tenemos que hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque se gasta energía eléctrica, se gasta agua, se gasta pago de mano de obra indirecta, materiales indirectos,
etcétera, etcétera, etcétera. Depreciación de las maquinarias, combustibles, lubricantes, todo lo que son gastos que intervienen para la fabricación del producto. Entonces hacemos un presupuesto de los gastos indirectos de fábrica o de la carga fabril. Y una vez que lo hemos terminado, pues ya hemos finalizado lo que es la operación productiva de la compañía. Pero aquí no finaliza, porque todavía faltan, si nosotros vamos a fabricar también, una vez fabricadas estas unidades hay que venderlas, ¿no? Entonces hay gastos que se derivan de estas ocupaciones. Entonces vamos a hacer un presupuesto que se llama el presupuesto de gastos operativos. Dentro de estos gastos operativos tenemos que planificar cuánto vamos a gastar de gastos de administración o administrativos y cuánto vamos a gastar de gastos de venta o gastos sobre ventas, como quiera llamarle, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del presupuesto operativo, desde que iniciamos con el presupuesto de ventas hasta que llegamos al presupuesto de los gastos operativos. La otra parte que continúa le llamamos nosotros presupuesto financiero. Y dentro del presupuesto financiero se involucran todos los estados financieros, ya la elaboración, la formación, la integración de estos estados financieros, ¿verdad? Y estos son, si estamos hablando de una compañía fabricadora, de una compañía manufacturera, de una fábrica, pues entonces esos estados financieros son el estado del flujo de efectivo, el estado del costo de manufactura, el estado del costo de venta, el estado del costo de resultados o de rendimiento, o como se le llama, de ganancias o pérdidas, el estado de utilidades acumuladas, el estado de situación financiera, posición financiera, o comúnmente le llamamos balance general. Y todavía sigue más, pero llegamos hasta aquí porque hasta aquí está el programa del presupuesto maestro en esta asignatura Contabilidad Administrativa 2, no, porque sigue todavía el presupuesto del estado de cambios en la posición financiera, el presupuesto de los índices o ratios de las razones financieras, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya esa otra parte ya se va a estudiar en lo que nosotros llamamos la Administración Financiera 1, ¿verdad? En nuestra carrera de Administración de Empresas. Por tanto, entonces, el presupuesto financiero, como les decía, está integrado por todos los estados financieros. ¿Y de dónde vamos a tomar la información para ir formando cada estado financiero? Pues, obvio, la vamos a tomar de los resultados que están en la elaboración del presupuesto operativo. Todos esos resultados los tomamos y vamos a ir involucrándolos, los vamos a ir integrando en los estados financieros que correspondan, ¿verdad?, en cada uno de ellos para poder ir entonces dándole fin a estos estados financieros. Es así entonces como se integran ya el presupuesto, es como está formado el presupuesto maestro, ¿verdad? En las dos fases que tenemos acá, el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. El proceso del presupuesto maestro. Fíjense que el presupuesto maestro no solamente es parte práctica, o sea, no solamente es parte cuantitativa, encierra la parte cuantitativa y encierra la parte cualitativa, ¿ya? O sea, primero se da la parte cualitativa. Nosotros tenemos que ver en el presupuesto maestro, si vamos a comprar materia prima, pues entonces vamos a tener que tener una cartera de proveedores y elegir a los proveedores que más nos convengan, que nos ofrezcan mejor precio, mejor calidad, que nos ofrezcan un periodo de gracia para el pago, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pero aparte de eso, también tenemos que ver si esta materia prima la vamos a comprar allá en el exterior, ¿verdad? O la vamos a comprar aquí dentro. Si esa materia prima nosotros vamos a tener que irla a traer dentro del país, a algún lugar lejos de donde nosotros nos encontramos, o nos la van a venir a dejar. Y hay que ver si hay una red de comunicación estructural, me refiero a carreteras y todo lo que se parezca a eso, ¿verdad? Estudiar la posibilidad de ver si el proveedor nos puede proporcionar el transporte para poder
obtener la materia prima. Todos esos detallitos son cuestiones que son negociables, pero entran de la parte cualitativa. Otra cuestión dentro de la parte cualitativa, como un ejemplo que podríamos hablar sobre ello, es lo siguiente. Si vamos a utilizar mano de obra directa, entonces ¿tenemos las personas adecuadas o no tenemos las personas adecuadas, capacitadas? Si no, pues hay que contactarnos con el departamento de recursos humanos para que pueda proporcionarnos los elementos humanos con la capacidad suficiente para hacerle frente a esta actividad, ¿verdad? Y dónde se va a conseguir este recurso humano ya es problema del departamento de recursos humanos, pero nosotros tenemos todas estas cuestiones que hacerlas, que tomarlas en consideración antes de entrar en el proceso cuantitativo, ¿no? En el proceso cualitativo también se habla acerca de, bueno, hay que investigar realmente si nosotros tenemos un buen sistema de marketing, ¿verdad? Hay que ver si tenemos la logística necesaria, hay que ver si tenemos el equipo de reparto necesario, hay que ver si tenemos el personal necesario, si podemos tener supervisores, si podemos tener cobradores, si podemos tener vendedores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que estén capacitados también. Tenemos que hablar de las rutas que van a tomar los vendedores, entonces debemos de hacer una planificación de la distribución del territorio al cual nosotros vamos a enviar nuestro producto o vamos a segmentar el mercado, ¿ya? Entonces podemos dividirlo en norte, sur, este, oeste, o podemos dividirlo por regiones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Toda esa parte cualitativa es un proceso más que tiene que sufrir el presupuesto antes de entrar a la parte cuantitativa, ¿ya? Muy bien, entonces pasemos a la parte cuantitativa. Pues ya la parte cuantitativa, después de haber sopesado la parte cualitativa, es ya meramente el presupuesto maestro, ¿verdad? Tal como lo habíamos hablado anteriormente, en sus diferentes fases, en sus diferentes cuadros, en sus diferentes auxiliares de presupuesto. Y claro, se le llama presupuesto maestro porque está compuesto por varios presupuestos pequeños. El principal presupuesto sobre el cual gira el presupuesto maestro es el presupuesto de venta, ¿ya? El presupuesto de venta es lo que nos dice cuántas unidades vamos a vender, y alrededor de eso entonces nosotros tenemos que pensar cuánto vamos a fabricar, cómo vamos a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Las generalidades para poder entender el presupuesto maestro. Bueno, aquí nos detenemos un poco ya directamente sobre la asignatura. Vamos a decir bien lo siguiente. Por mucho que yo me esfuerce en explicar el presupuesto maestro, que vienen en los otros videos de clase, y usted no tiene los conocimientos contables, y más específicamente, usted no maneja, no conoce, no sabe utilizar los estados financieros, no sabe estructurarlos, no sabe hacerlos, no sabe analizarlos como decimos nosotros, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o estirarlos de los lados, no va a entender absolutamente nada de cómo hacer este presupuesto, por mucho de que yo me esfuerce para explicarle de diferentes maneras cómo se hace el presupuesto. Es bien difícil, bien difícil. Así que si usted está en contabilidad administrativa 2, pues es porque, obvio, ya pasó las otras contabilidades, contabilidad general 1, contabilidad general 2, contabilidad administrativa 1. Todas ellas son requisitos para estar en esta asignatura. Y de todas esas asignaturas usted tiene conocimientos para aplicarlos aquí, en esta asignatura de contabilidad administrativa 2. Esos conocimientos se aplican acá. Es por eso que las asignaturas anteriores son requisitos para estar en esta asignatura, porque allá se les enseña conocimientos para que ustedes vengan solo a aplicarlos aquí. No es cuestión de que, como ya pasó aquella asignatura, ya nos vamos a olvidar de eso, vamos a tirar los apuntes, vamos a tirar los videos, los vamos a borrar y todo lo demás nos olvidamos porque ya esa asignatura ya pasó. La que viene es nueva, ¿no? Esto es una secuencia. Así como esta asignatura, contabilidad administrativa 2, con todos los conocimientos adquiridos,
es un requisito para que usted pueda entrar a Administración Financiera 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Si usted no tiene estos requisitos, no puede entrar a la otra asignatura, no puede ser matriculado. Por tanto, usted debe tener conocimientos contables. Ya le expliqué, manejar esos estados financieros, conocerlos, ¿verdad? Deshacerlos y volverlos a unir, volverlos a hacer. Pero no es lo mismo aprenderse los estados financieros de memoria que conocerlos de una forma analizada. De memoria se olvidan, no hacen nada, pero conocerlos de una manera analizada le da a usted el entendimiento suficiente y la seguridad suficiente sobre el conocimiento de estos estados financieros, y entonces no va a tener ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Otra de las generalidades para poder tener el presupuesto maestro es que usted tenga lecturas acerca del tema. Ahí en nuestra aula virtual, usted tiene el texto oficial. Ahí está el capítulo, ¿verdad? Y el capítulo se encuentra en el plan de actividades que tenemos ahí en nuestra aula virtual, que le llamamos cuadro de actividades. ¿Ya? Ahí está el capítulo que estamos nosotros tocando. Si usted quiere saber qué capítulo es, pues ubíquese en ese cuadro de actividades y ahí va a encontrar el capítulo del tema que nosotros estamos viendo. Si no, búsquelo en el libro, ahí dice la presupuestación maestra, ¿no? Perfecto. Y aparte de leer el capítulo que corresponde en nuestro texto, usted ahora con esta herramienta del internet, usted puede buscar lecturas acerca del tema que están tan enriquecidas, tan buenas, que están tan excelentes, para que usted pueda irse ya entonces formando, obteniendo conocimientos, obteniendo experiencias a través de la lectura. Perfecto. Otra de las generalidades es hay que desarrollar las competencias. ¿Y a través de qué se desarrollan las competencias? A través de la práctica, a través de la lectura. ¿Y esa práctica cómo la vamos a hacer? A través de desarrollo de ejercicios, de las guías. En nuestra clase, en el aula virtual, ahí aparece una guía general de ejercicios que ustedes tienen que desarrollarla antes de hacer los ejercicios valorados. Esos ejercicios, esa guía de ejercicio general, tienen que hacerlas. Póngase, hágala. Puede hacerla en forma individual o háganla en grupo. Ustedes están formados en grupos de trabajo de 5 miembros cada grupo, de 5 estudiantes cada grupo. Entonces, ustedes deben de planificar en su grupo cómo van a estudiar, cómo van a desarrollar los ejercicios, de tal manera que cada uno del grupo lo entiende. Y si alguien del grupo no le entiende, pues habrá también dentro de ese grupo alguien que sí le entienda y pueda explicarle lo que usted de repente no pudo entender aquí en esta clase, que no le pudo entender a su facilitador, a su docente, que es su servidor, ¿verdad? Y pueden haber también otras generalidades para poder entender el presupuesto maestro, y es que entre ellas podemos decir lo siguiente, que usted asume el reto de estudiar, porque muchos no les gusta estudiar, quieren las cosas ya hechas, copiar nada más, presentar trabajos ya hechos, ¿verdad? No, hay que estudiar. Hay que analizar, hay que leer, hay que aprender, porque usted no se está formando solamente para esta asignatura, se está formando para ser profesional, administrador de empresas, ¿verdad? Y para poder llegar entonces a tener un mejor status quo, para poder llegar a tener una mejor posición y un confort de vida mucho mejor. Para eso es que usted está estudiando, para hacer la diferencia y para poder vender sus conocimientos a la empresa, ¿verdad? A donde usted va a trabajar, para poder aplicar a un trabajo y que usted sea el escogido entre muchos por sus conocimientos, por sus habilidades, por sus competencias en estos conocimientos científicos que usted debe de tener. Así que este es la primera clase de introducción a este tema, y luego viene la clase número 2, que ya es el desarrollo del presupuesto maestro. Así que les invito para que vean la siguiente clase, la clase número 2.